Bienvenidos a la primera sesión del taller sobre meditación con inteligencia espiritual. Esto pues lo hemos preparado para el grupo del conversatorio y para aquellos de afuera que se inscribieron, pero no sabemos si vamos a poder hacerlo. Puse la fecha octubre porque en realidad ya mañana ya es octubre. ¿Ok? Entonces, el primer módulo habla sobre la visualización mental para la meditación. ¿Están todos asistiendo a lo que estoy presentando o hay algún problema? ¿Todo bien conmigo? Todo bien, sí, muy bien, muy bien. Entonces, esto va a ser el tema de hoy hasta las 4:30 o a la hora que termine, ¿ok? La visualización mental para la meditación. Quiero decirles que hay una película que ya yo les había hablado y que creo que hasta Julián me dijo, ya la encontré. Se llama What the Bleep Do We Know? ¿Qué rayos sabemos? En esa película, y ahí en pantalla está el enlace, hay unos personajes que se llaman Joe Dispenza, Candace Pert, Fred Alan Wolf, Amit Goswami y J.Z. Knight. Ellos en ese video nos ayudan a comprender la visualización mental. Esta se hace entonces creando una realidad con nosotros mismos, con el simbre. No es obligatorio que lo puedan hacer ustedes con el enlace, pero si lo hacen mucho mejor, ¿ok? Porque la visualización yo la conocí primero como el método Silva de control mental, y ellos en esta película la han adaptado a un conocimiento de física cuántica, lo cual es mucho más moderno y bueno, sería muy bueno que ustedes pudieran acceder a esa película, pero si no, no es obligatorio, ¿correcto? Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, ya viendo que hay una posibilidad de crear dentro de la conciencia una realidad dentro de nuestra conciencia para poder visualizar mentalmente lo que querramos hacer. Entonces vamos a pasar a la primera metodología, que es esencial. Vamos a ver este cuadro que es en realidad inédito para el mundo. Es un cuadro hecho por inteligencia espiritual en el cual se explica el proceso que hay entre el cerebro y la mente. Sabemos que la mente es una capacidad que tiene el espíritu y la conciencia es un estado de la mente. Entonces, en realidad, la conciencia también la produce el espíritu. Muy bien, entonces, de acuerdo con el punterito, estamos viendo, empezando el cuadro con un hecho o suceso cualquiera de nuestra realidad real que podemos tener alrededor nuestro. Esta realidad la capta los 5 sentidos. Se podría llamar la sensación, puede ser una captación
captación visual, auditiva, olfativa, gustativa o de tacto. Esta captación la hace el cuerpo y manda a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. En este cuadrito, la percepción se hace dentro del cerebro, por eso se llama percepción sináptica. Y dentro del cerebro hay unos circuitos de neuronas. Entonces hemos llamado circuitos neuronales gestálicos, o también en algunos casos lo hemos llamado circuitos neuronales sinérgicos. La diferencia entre gestal y sinergia es que gestal es lo mismo que sinergia, pero en inglés, y sinergia en español. Aquí pues el cuadro, cuando yo lo hice, no había la palabra sinergia, lo puse circuito neuronal gestálico. Estos circuitos son uniones de las diferentes neuronas que se organizan para poder hacer diferentes cosas. Por ejemplo, hay unos circuitos que hacen percepción, hay otros circuitos que hacen memoria implícita, sin significado. Hay otros circuitos que hacen motricidad, que mueven a través de los nervios, mueven los músculos del cuerpo. Y dentro de los circuitos de memoria están las memorias espejo, que algún momento alguien de ustedes preguntó. Ok, entonces, esta percepción sináptica se hace a través de un grupo de circuitos neuronales sinérgicos o gestálicos que ya existen en el cerebro y que tienen alguna relación con la parte neurolingüística y la parte hormonal. La parte neurolingüística se hace a través de las zonas parietales del cerebro donde las CNS o CNGs están y se llaman las partes de Broca y de Wernicke. El uno es para el habla y el otro para la escritura y la lectura. Y a partir de la parte neurolingüística se puede estimular las hormonas. Las hormonas empiezan su estímulo en la parte central del cerebro, en donde está la glándula pituitaria. Esta glándula, que también se llama hipófisis, tiene dos partes, la neurohipófisis, y básicamente es la que nos sirve más para, en este caso, de la meditación. Muy bien, entonces pasamos de la percepción, que es el primer parte del proceso, a la codificación magnética. El cerebro emite campos magnéticos pulsantes a través de otra organela muy compleja que está encima de la pituitaria o hipófisis, y esa parte se llama tálamo. Bueno, la pituitaria en realidad está íntimamente conectado con el tálamo, pero es el tálamo el que emite campos magnéticos, cada frecuencia que va desde 3 campos por segundo hasta más de 80 campos por segundo. Entonces, de acuerdo con eso, más adelante vamos a ver que 3 por segundo es cuando uno está en estado de coma.
6 por segundo es cuando uno está más o menos en estado de sueño, y por ahí 12 por segundo es cuando uno está en el estado alfa. Pues cuando digo estos números son aproximados, no son la media del rango en que están. Entonces, cuando uno está en estado alfa, es un estado semiconsciente, es el mejor estado para que el simbre trabaje, le quite el control de la pantalla al ego y produzca lo que el simbre quiere hacer, en este caso, que es el estado de meditación. Porque si la frecuencia de los campos magnéticos sube hasta más de 20 ciclos por segundo, entonces los campos magnéticos ya son estado beta. Y cuando uno está en estado beta, ya está en alerta y tiene muchísima conexión sináptica con la percepción de lo que pasa alrededor nuestro, y el ego entra automáticamente a recibir todo esto y no permite que uno pueda estar en estado meditativo. Tenemos que estar en lo posible en el estado alfa, que es el estado ideal, y es básicamente donde el simbre puede hacer la meditación. En el estado de alerta, que es el estado beta, la frecuencia de 20 ciclos, cuando hay una gran excitación, puede llegar hasta 80 ciclos por segundo. El promedio normal es de 40 ciclos por segundo, que es, por ejemplo, en donde estoy yo ahora hablando. ¿Está claro? Bueno, sí. Si hay alguna pregunta. Sí, señor. Bueno, entonces de aquí, los campos magnéticos del tálamo se cargan de una información que viene de la percepción de lo que ha captado la CNS o CNS. Esta percepción carga el campo magnético. Es algo similar a lo que pasa con los campos magnéticos que emite una estación de televisión. Vamos a suponer Caracol. Caracol en cierta hora del día de pronto no está emitiendo nada, entonces los campos magnéticos son vacíos. Pero si las 24 horas Caracol contiene una cantidad de información audiovisual, esa información explica básicamente que está cargada de información el campo magnético de Caracol. Lo mismo pasa con el tálamo. Los campos magnéticos del tálamo se cargan de información. En este caso, se cargan de información que proviene de la percepción de las CNGs. Entonces, con esta información que los campos magnéticos ya tienen, se realiza un proceso de resonancia armónica. Resonancia armónica que llega del espacio-tiempo físico, en el límite que es la vibración magnética, al espacio-tiempo metafísico, que ya estoy aquí señalando con el puntero. En este punto donde hay ya percepción de las estructuras básicas de conciencia, ya estamos hablando del espíritu. El espíritu está conformado por estructuras básicas de conciencia preexistentes que están organizadas en circuitos también. Entonces, este proceso es de transferir la
información electromagnética a la información purónica, así se llaman las vibraciones que van más rápidas que la luz. Y esta información purónica la tienen las estructuras básicas de conciencia. Y entonces aquí ya la percepción mental adquiere significado en estas EBCs preexistentes y se asocian con otras existentes de memoria, memorias asociativas, lo cual hace que el significado sea más completo. Entonces, la percepción se vuelve totalmente explícita con significado y se asocia con memorias relativas, y todo esto es gracias al proceso de resonancia armónica desde los sistemas orbitales del cerebro, incluso de los sistemas límbicos, que es una zona mucho más interna del cerebro, y pasa obviamente a la parte del espíritu que contiene estructuras básicas de conciencia. ¿Está claro hasta allí? Bueno, entonces, una vez que se ha percibido con significado dentro del espíritu, esto automáticamente el proceso continúa hacia una creación inteligente de todo lo que se acaba de percibir. Y esta creación inteligente crea nuevas emociones en estructuras básicas de conciencia, y también estas nuevas emociones están conectadas con nuevas ideas, nuevas concepciones, que a su vez ambas producen nuevas decisiones y producen nueva memoria. Y entonces, a partir de allí, todo esto puede servir para desbloquear algunas anomalías en la conciencia que no sabíamos que acabamos de conocer a través de la nueva percepción, y nos ayuda, una vez que está desbloqueado, al crecimiento espiritual que todos tenemos que hacer todos los días. Nuestro espíritu crece en conocimientos, en emociones o sentimientos y en memorias. Es toda esta creación inteligente pasa a un estado interno de sentimientos y voluntades. Este estado interno de sentimientos y voluntades hace que se tome una decisión dentro del espíritu, dentro de la mente del espíritu. Y eso básicamente consiste en reprimir alguna cosa, convertir alguna cosa o explotar y sacar hacia afuera la energía de alguna cosa. O sea, hay tres opciones de sentimientos y voluntades que se deciden. La primera es no hacer nada. La segunda es convertir eso en otra cosa. Y la tercera es desfogar lo que está decidido. Entonces, dentro de esta situación se pasa ya a la conciencia. La mente activa el estado de la conciencia que emite un pensamiento de las estructuras básicas de conciencia, dirigiéndolas a los circuitos neuronales sinérgicos o gestálicos del cerebro. Esto es lo que hace la conciencia. Entonces, la conciencia, que tiene significados en sus EBCs, manda una nueva codificación sin significado explícito a los circuitos del cerebro que contienen significado
implícito, o sea, no tienen en realidad una verdadera conocimiento de lo que nosotros llamamos significancia. Pero funciona, es la codificación que el cerebro necesita, que va por resonancia armónica del estado de espacio-tiempo superior a la velocidad de la luz al estado del espacio-tiempo que estoy señalando con el puntero, que es la parte magnética, o sea, allí el tálamo recibe a través de sus nuevos campos magnéticos que está produciendo, está recibiendo una codificación que la recibe de la conciencia espiritual, y esta codificación se llega a convertir en información implícita que va a inducir la electroquímica de las neuronas. Esta inducción se llama sináptica. Entonces, de los campos magnéticos del tálamo que contienen información, se pasa a los circuitos neurológicos o de la parte del cerebro que se llaman circuitos motrices. Estos circuitos motrices van a recibir la orden. Esta orden puede ser, de acuerdo con lo que vimos, de reprimir, de no hacer nada, de convertir o transformar algo, o de explotar y actuar. Entonces, dentro de esta orden de ideas, la recepción de la orden produce dentro del sistema nervioso periférico la emisión de una orden motriz al sistema muscular, y a través de los músculos del cuerpo, de las cuerdas vocales, de la boca, podemos hablar, o podemos en cualquier caso hacer uso de los brazos, de las piernas y de todo el cuerpo para hacer una acción o una emisión del cuerpo o del lenguaje. Esta acción que hace el cuerpo termina en una obra o una realización en el entorno que nos rodea, que puede incluir personas como ustedes, o puede incluir cosas o animales o plantas o lo que fuera. Entonces, no sé si me han entendido, esto sale desde un hecho o suceso que se capta, y esta sensación se percibe, y esto se codifica, y después de la codificación magnética se percibe de una manera espiritual dentro de la mente, y este paso es por resonancia armónica. Resonancia armónica quiere decir de que hay vibraciones magnéticas que entran en conexión con vibraciones más rápidas que la luz, que son múltiplos de esa vibración magnética. Y estos múltiplos exactos van a permitir que se reciba y se convierta en información explícita, la cual crea algo inteligentemente y se forma un estado interno de sentimientos y de voluntades que conducen a una decisión que a su vez se vuelve consciente. La conciencia emite un pensamiento. Aquí, en esta parte, la conciencia actúa entre las estructuras básicas de conciencia y los circuitos neuronales, y aquí es donde está la pantalla de la conciencia.
esta pantalla de la conciencia normalmente la maneja el ego, pero el simbre puede pedirle al ego que se desplace y el simbre toma posesión de la pantalla de la conciencia. De manera que es así como funciona el sistema ego-simbre. Y así es como, ya sea el ego o ya sea el simbre, le da la orden al cerebro. Y aquí el cerebro lo recibe en campos magnéticos del tálamo, en campos nuevos que se cargan de información que a su vez se traducen en una serie de reacciones electroquímicas de los circuitos neurológicos motrices que a su vez emiten una orden al sistema muscular a través de los nervios periféricos del cuerpo, y a través de eso es que los músculos del cuerpo actúan, ya sea para hablar, para escribir, para hacer lo que tengan que hacer, trabajar, y el resultado es una obra o realización. Bueno, ok. Entonces, miren, si ya me entendieron el proceso general de entre un hecho hasta pasar del cerebro al espíritu y del espíritu de la mente a la conciencia y de la conciencia nuevamente al cerebro y el del cerebro al cuerpo y del cuerpo a una obra o realización. Hasta allí es todo lo que he hecho. Entonces ahora quiero referirme a este cuadro que está en puntos azules. Dice una preoptimización de las estructuras básicas de conciencia asociativos y fijación de anclas por visualización en programación neurolingüística o por meditación con visualización, que son diferentes tipos de procesos que se pueden lograr a través de la meditación. Este proceso nosotros lo podemos hacer y lo van a aprender ustedes a hacer dentro de aquí, de este cuadro. Por eso hay una flechita aquí que sale y que llega a este cuadro. Entonces aquí hay algunas EBCs asociativas que ya hemos previamente aprendido a crear, y de eso se trata el taller. Y una vez que ya están estas ideas de lo que son modelos mentales, fijación de anclas por visualización, y comienza el proceso de meditación en donde cada modelo mental tiene un nombre que vamos a llamarlo mantra, y vamos a evocar el mantra en cada respiración. Este proceso ya es un proceso activo que se basa en aquellos EBCs asociativos que hemos creado aquí en la mente que recibe las informaciones. Entonces, esto ayuda a que la percepción que está aquí, miren cómo hago el recorrido, la percepción se vuelva percepción tipo simbre. La percepción se vuelve una percepción que el simbre va a mejorar su calidad perceptiva y va a ayudar a que la codificación magnética sea libre de interferencias. ¿Quién causa las interferencias? La loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? El ego. El ego interfiere. Entonces vamos a tratar de que la percepción se purifique, ojalá sin interferencias del ego, para que todo esto lo maneje el simbre y podamos hacer verdaderamente una meditación como debe ser
todo este proceso que estoy recorriendo. Y a partir de aquí, nuevamente el cerebro toma control, ya en este caso, de motricidad, para que podamos con el cuerpo actuar, hablar o escribir y hacer una obra o una realización. ¿Está claro? Correcto. A ver, denme un comprendido. Sí, señor. Sí, Okay, está claro. Bien. Sí, Espero señor. que lo hayan entendido. Bueno,